408 casos de tos ferina se han registrado en el Perú. Atención, 10 fallecidos, 10 víctimas mortales, lamentablemente. ¿Qué está pasando en el sector salud? ¿De qué manera se está combatiendo la aparición de este mal, de esta enfermedad, que tiene vacunación, por cierto? Y es importante hablar también sobre lo fundamental que es la inmunización entre los más pequeños. Estamos aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez. Me acompaña el doctor Eric Peña, viceministro de Salud Pública del MINSA, del Ministerio de Salud. Doctor Peña, bienvenido a RPP. Buenas noches, gracias por la invitación, Jorge. Muchísimas gracias. Tenemos entendido que son 10 víctimas mortales, 600 casos reportados, 408 confirmados. ¿Es así? Efectivamente, son las cifras de ocurrencia de brotes de tos ferina en lo que va del año 2025. Este fenómeno empezó hacia finales del mes de enero, focalizado en una provincia, en la provincia del Daten del Marañón, en Loreto. Estamos hablando que más del 75% de los casos se circunscriben al brote que ha ocurrido focalizado en comunidades indígenas de difícil acceso. Son comunidades indígenas donde evidentemente las coberturas de vacunación son bajas y la reticencia debido a barreras culturales y de accesibilidad geográfica representan realmente una barrera importante. A pesar de esas dificultades, el Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional y ya se están desplegando desde el inicio del brote brigadas que están haciendo censos de toda la población, de niños y de gestantes para proceder a la vacunación y implementar las medidas de control. Es un territorio de difícil acceso, como menciono, y que esto ha ocasionado brotes bastante concentrados en esta población del Daten del Marañón desde inicio de año hasta la fecha. Solo para explicar lo importante de las coberturas de vacunación, sí, por favor. Este es un fenómeno que ocurre a nivel global. Estamos hablando, por ejemplo, de que la enfermedad que es la tos ferina o la pertusis o tos convulsiva, que como bien lo mencionabas es una enfermedad que se previene con un esquema de vacunación. Así es. De 3 dosis inicialmente, el esquema primario de 2 meses, 4 y 6 meses, y luego 2 refuerzos a los 18 meses y a los 4 años. Lamentablemente, desde la pandemia y en los últimos años, en general en todo el mundo ha habido una disminución marcada del proceso de vacunación en todo el mundo. Estamos hablando que incluso en Estados Unidos, según los datos últimos del CDC, estamos hablando de que hasta la primera semana de mayo en Estados Unidos se han reportado más de 8.000 casos de tos ferina en Estados Unidos. Estamos hablando de cerca de 978 casos confirmados de tos ferina en México, con 51 defunciones en el país mexicano. Entonces, la misma realidad ocurre en Brasil, en Ecuador, en Colombia. Bueno, nuestro país no escapa a esta realidad. Por supuesto, y lo que nosotros estamos tratando y luchamos intensamente es en brindar, o sea, el Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad de vacuna en todo el territorio nacional, pero el mensaje es el importante, es llegar a todas las familias y brindar ese mensaje de corresponsabilidad, de autocuidado y evidentemente protección para nuestros seres queridos. Perfecto. Las cifras de las que hablábamos hace unos instantes, sería bueno por favor que las confirmes. A lo largo de las horas, ¿se ha incrementado el número de casos registrados, el número de fallecidos? ¿De cuántos estamos hablando específicamente? Sí, en nuestro país tenemos una notificación de 642 casos reportados en total, con 408 casos confirmados, pero la distribución a lo largo del tiempo, los brotes que se han circunscrito fundamentalmente en la provincia del Marañón empezaron entre enero y febrero. Ocurrían brotes, o sea, conglomerados de casos, porque según los análisis de estudios epidemiológicos, algunos docentes indígenas que se trasladaban de una ciudad a otra, son los adultos los que trasladan la infección y lamentablemente encuentran niños no vacunados y es donde ocurren las afectaciones a los niños pequeños, que son los más vulnerables. Hasta el momento son 10 fallecidos reportados hasta la fecha y que constituyen pues este bolsón de susceptibles
de niños que no han recibido la vacuna Todos y que son son los que niños. tenemos. Claro, Todos los fallecidos son niños. Claro, son los más vulnerables y que pueden tener un desenlace fatal, son por lo general los menores de 1 año. Entonces, si tenemos a adultos con la enfermedad que trasladan la bacteria y pueden contagiar y exponer a niños pequeños no vacunados, son los que pueden lamentablemente discurrir por este desenlace fatal. Pero hay algo muy importante, Jorge, que es muy importante y el comunicar a la población. En tanto los niños estén vacunados completos con todo su esquema, están protegidos. Y además hay una vacunación para gestantes. ¿Por qué? Porque una vacunación a la gestante, que es una vacuna especial sin la bacteria entera, sino fragmentos para poder inducir esta respuesta inmune, esos anticuerpos de la madre pasan al recién nacido a través de la placenta, a través de esa transferencia de anticuerpos y protegen al recién nacido que no va a recibir la vacuna sino hasta el 2.º mes. Sí. Entonces, en esos 2 meses están protegidos los niños con la inmunización de la madre. Entonces, estamos llevando vacunas a todas esas comunidades indígenas precisamente para vacunar, no solamente a los niños, sino también a las madres. Entonces, podríamos señalar que esta enfermedad ataca principalmente a niños, ¿correcto?, menores de 1 año, no vacunados. Por eso es importante la vacunación. Una madre gestante, ¿en qué momento debe acudir al centro de salud para vacunarse? Muy bien. La gestante tiene que acudir para sus controles prenatales. En ese proceso de controles prenatales, entre la semana 20 y la 36 de la gestación se puede colocar la vacuna. Pero es muy importante que se haga esos controles porque aparte de cuidar el desarrollo adecuado de su gestación, se le puede poner estas vacunas que la protegen a ella y a su bebito en el proceso de la gestación. Entonces, eso es bien importante transmitirlo a las Es más, cuando se iniciaron los brotes al inicio del año, el señor ministro dispuso del despliegue, incluso con asistencia aérea de la Fuerza Aérea y del Ejército, para poder llegar, porque estas zonas son inaccesibles e incluso es muy difícil llegar, ¿no? Hablamos de las madres gestantes. En el caso de los niños, ¿en qué momento deben recibir esta inmunización, la vacuna, concretamente? El esquema primario empieza la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 6 meses. Es crucial que se coloquen las 3 dosis del esquema primario y 2 refuerzos más. Los siguientes 2 refuerzos es a los 18 meses y a los 4 años. Correcto. Hay un dato bien importante. El Ministerio de Salud en este último año, desde el 2024, ha dispuesto una tecnología muy importante que es el carnet digital de vacunación, el carnet electrónico. ¿Por qué es una ventaja? Porque ciertamente algunas madres y padres de familia tienen la duda de qué vacuna le toca a mi hijo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es ir a un establecimiento de salud, dar el número de DNI de su menor hijo y con eso sale qué vacunas tiene y qué vacunas tiene que administrárselo. Entonces, tenemos todas las facilidades para que los padres puedan proteger a sus niños y también esa corresponsabilidad es importante. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, doctor Peña, advierte que el Perú se encuentra bajo grave riesgo debido a estos casos de tos ferina. ¿Cuál es la respuesta desde el MINSA? La respuesta es que nosotros entendemos la especial preocupación de la Defensoría por velar por los derechos de la salud y estamos completamente de acuerdo con ese trabajo. Y nosotros estamos completamente en la categoría de decir con certeza de que la disponibilidad de los biológicos, de las vacunas para esta enfermedad están disponibles en todo el territorio nacional, en los más de 8.000 establecimientos de salud de todo el país y también del tratamiento de estos pacientes. Pero la advertencia de la Defensoría es bastante grave si tomamos en cuenta que, y usted lo ha dicho, la cobertura de vacunación no es la óptima y entonces hay muchos niños que en este momento están desprotegidos, doctor. El comportamiento de esta enfermedad sigue un comportamiento endemo-epidémica. Esto es una situación que ocurre en todos los territorios del mundo. Y esto es bien importante porque lo que tenemos que entender es de que al incrementar las vacunas, o sea, las coberturas, si protegemos a cada vez más niños, ocurre un fenómeno que se denomina la inmunidad de manada o inmunidad de rebaño,
mientras mayor cantidad de de niños objetivo, población objetivo, esté protegida, tenemos menor riesgo de que esto se propague. Esta enfermedad en estos momentos, así como estamos en estos momentos, la tos ferina no representa de ninguna manera una probabilidad de que se extienda como una epidemia o como algunas personas tienden a pensar o a temer de que pueda ser como el COVID o eso. De ninguna manera. La comunicación con toda certeza. Entonces, y argumentos para técnicos que quede claro, científicos. ¿el MINSA puede garantizar que en este momento no existe riesgo de que esta enfermedad se convierta en una epidemia o algo generalizado? Epidemia extensiva generalizada de ninguna manera, pero sí es importante, ojo, que no debemos bajar la guardia. Las coberturas, en tanto existan niños no vacunados, va a existir riesgo de contagios y probablemente de algunos casos complicados y fatales. Entonces, el llamado a la reflexión es de que, así como el Ministerio de Salud despliega brigadas con vacunadores, esa aceptabilidad de la vacuna se incremente. Hemos visto, lamentablemente, muchos movimientos antivacunas o desconfianza por desconocimiento de la población, que lamentablemente algunas veces tiende a temer cuando las vacunas son productos que son de probada eficacia, seguros y completamente gratuitos. En ese sentido, ¿qué decirle a la ciudadanía que ve con preocupación este tipo de situaciones que tienen que ver con su salud? Por supuesto. Y algo más, hasta el momento, ¿cuánto has avanzado en cuanto a la cobertura de vacunación para los menores de edad? Reconociendo que hay comunidades que lamentablemente no están recibiendo la vacuna. Sí, exactamente. Estamos hablando de comunidades de difícil acceso, pero que en estos momentos se están desplegando brigadas. Mire, el 20 de mayo se ha desplazado un equipo por 15 días al interior de comunidades indígenas del distrito de Pastaza. Ajá. Estamos en Andoas, en los distritos precisamente de la provincia de Marañón. En la selva, en Loreto, en la provincia de Aten. En estos momentos se encuentran interviniendo y vamos a tener un cronograma de intervenciones durante todos estos meses. Entonces, se están desplegando las brigadas, pero existe también un componente de corresponsabilidad de que debemos también llamar a la reflexión de los padres de familia. El esquema nacional de vacunación del Perú es considerado uno de los más completos. Tenemos 18 biológicos, 18 vacunas para 28 enfermedades. Estamos diciendo de que estamos ofreciendo de manera gratuita un esquema que protege contra 28 enfermedades a lo largo del ciclo de vida. Tenemos que acudir al establecimiento de salud para buscar que nuestros niños se inmunicen y también los adolescentes con la vacuna del PVH, los adultos con la vacuna de influenza, con el neumococo, etcétera, etcétera. Todo el esquema amplísimo que tenemos. Y a nivel de cifras, por favor, doctor Peña, ¿cuánto hemos avanzado en lo que se refiere a la vacunación contra la tos ferina? Sí, las coberturas de los últimos años lamentablemente no han llegado al tope del 95% que es el que se aspira a alcanzar. Para la inmunidad del rebaño. Para alcanzar precisamente la inmunidad. Lamentablemente en algunos, bueno, en una proporción importante de la población existe esta reticencia a no llevar a los niños al establecimiento de salud, a que cuando les tocan las puertas dicen no necesito vacuna o rechazan la vacuna. ¿Y en cuánto estamos, o sea, si hablamos de porcentajes? En el último año hemos alcanzado el 87% en 2024, que incluso es un nivel o una proporción por encima del nivel, o sea, de los años prepandémicos. O sea, en términos de cobertura para todo el esquema, por ejemplo, niños de 1 año con vacunas completas para la edad, hemos realizado un progreso importante. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer de que existe aún un trecho por recorrer, que todo el mundo está atravesando, porque en la última reunión de la Organización Panamericana de la Salud y en la última Asamblea Mundial de la Salud que ha ocurrido en Ginebra, lo que todos los países, los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud se ha coincidido es que se está avanzando progresivamente en recuperar las coberturas de vacunación, pero existe aún un camino importante por recorrer. Y es responsabilidad de todos los países avanzar en ese propósito, porque hay muchas enfermedades que antes ya no representaban un problema, un riesgo, y que ahora en muchos países de nuestra región
se están viendo casos. Para finalizar, ¿cómo reconocemos los síntomas de la tos ferina? Y esto para las comunidades que están especialmente alejadas de zonas urbanas, a donde no llega muchas veces el servicio de salud. ¿Cómo Correcto. reconocemos la enfermedad? El inicio de la enfermedad por lo general cursa con un cuadro de infección respiratoria gripal, ¿no? Secreción nasal, coriza, tos, puede haber un cuadro febril, pero esta tos empieza a hacerse cada vez más persistente y llega a generar crisis de tos, lo que se denomina, por eso se le llama tos convulsiva o tos ferina, porque los niños tosen de manera persistente y sin parar, y obviamente los niños se quedan sin aire por la tos persistente, pueden incluso tornarse de una coloración violácea o cianóticos, y después de este paroxismo de tos, inspiran de una manera muy rápida, lo que genera un estridor, un sonido característico. Esa es la tos convulsiva, y lo que primero que tenemos que hacer es acudir a un establecimiento de salud a recibir tratamiento. Es una enfermedad bacteriana que se trata con antibióticos, así es. pero que es perfectamente prevenible con vacunas, y el llamado es a la población a que acepte las vacunas y a que protejamos a nuestros niños. Perfecto. Muchísimas gracias, Gracias doctor a Peña. usted. El doctor Eric Peña, viceministro de Salud Pública del MINSA, aquí en Prueba de Fuego. Y este es un llamado importante para los padres de familia. Hay que inmunizar a los más pequeños, asistir a los centros de salud, a los lugares de vacunación. Hasta aquí te acompaño en el programa. Te dejo